Hola, bienvenidos a un Hola a nuevo episodio. todos. Qué emoción tenerlos con nosotras. Eh, no sé, vayan escribiendo desde dónde nos acompañan, quién nos acompaña, cómo nos ha ido, qué tal les fue haciendo el reto que habíamos dejado la última vez en el último podcast. Si Dios les dijo algo, les trajo algo al corazón o seguimos orando por el tema. Amiga, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien, yo aquí tratando de coordinar las 30.000 dispositivos móviles que tengo aquí, entonces estoy toda, ¿cómo funciona esto? Pero ahí voy. Pero Lo bien, lograré, aprenderé. has tenido una semana de repaso para poder hacerlo, lo técnico, admirado. Sí, sí, ya, ahí voy. Pero no, súper emocionada de estar acá y de tener este segundo live, porque es muy diferente el formato, pues porque cuando tú estás en video, pues dices como, ay, no, dije algo terrible, mejor volvámoslo a grabar. Total, total. Pero está como que esta plataforma nos da la oportunidad de tener como, no sé, como más interacción, siento yo como más cercanía con ustedes. Y eso me Total. parece súper chévere. Totalmente. Y ahí esta serie ha sido como un hit. No sé, pero a mí me han llegado varios comentarios de que Dios les había estado hablando acerca del tema y no sé qué, y Ujú, que Dios nos ha confrontado y yo así de lo que hace el Señor, porque súper. realmente esto no fue idea de, o sea, pues nosotros planeamos, pero realmente fue pura idea de Dios. Porque empezando que íbamos a hablar sobre otros temas, o sea, teníamos como otras series ya planeadas, pero este tema nos pareció súper importante y el tema de perdonados. Entonces es súper chévere porque no sé si ya se los habíamos explicado que va a ser como una serie no tan seguida, sino que va a ser como entre series. Entonces, vamos a seguir hablando sobre el perdón, pero también vamos a comenzar a hablar de otros temas súper chéveres. Entonces, también súper atentos a todo lo que vamos a ir publicando porque les vamos a dar como pisticas de los temas que vamos a comenzar a hablar. Total, y pues como Mapis lo mencionaba, va a ser como entre series, entonces de pronto si tienen preguntas que les gustaría que, eh, no sé, que tratáramos en estos live, pues sería chévere que nos las dejaran ahí en los comentarios y pues sí, vamos haciendo así. Y pues para el día de hoy tenemos una pregunta que nos mató y dijimos como Mm, para esta pregunta tenemos que traer a alguien que la súper top. reviente. Exactamente. Sí. Entonces, hoy decidimos tener una invitada súper especial. Amiga, ¿la quieres presentar, por favor? O sea, por favor. Por favor, bueno, les queremos presentar a Dianita. Es que no quiero decir mucho sobre ella porque quiero que ella nos explique, nos cuente más sobre ella. Pero nuestra súper invitada es Dianita Bravo. Hola, Hola Denise. niñas, tan hermosas. Me encanta ver a cada una con su estilo, o sea, por favor, divinas. Qué bello. Ay, Así pero no nos saben que yo encanta soy tenerte con vecino de nosotros. Vicky, entonces por eso me gusta verlas juntas. Miren, miren, ya me puse rojita y combiné con el gorro. Sí, eso iba a decir. Yo dije, ¿cómo lo digo? No lo digo. Dije, ¿cómo se lo voy a decir después de que acabemos? Amiga, te pusiste igual que el gorro. Como decía mi mami, Dios las creó y Dios las juntó. Sí, oh, Dianita, nos encanta tenerte con nosotros. O sea, es realmente un privilegio tenerte acá. Y pues nada, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Quién eres? Tan linda, muchas gracias. Primero que todo por la invitación, me siento muy honrada, como se los dije cuando recibí esa noticia de que iba a estar acá con ustedes. Bueno, como ya ustedes lo dijeron, mi nombre es Diana Bravo Cañas. Eh, Soy cristiana hace exactamente 23 años y un poquito más. Llegué al cristianismo a mis 17 años recién cumplidos, o sea que pueden hacer cuentas. Eh, Soy felizmente casada, eh, mamá de dos princesas, Valeria y Gabriela, Valeria de 16 años y Gaby que en los próximos días está cumpliendo 15 años.
Qué emoción. Administradora de empresas de profesión. En este momento trabajo directamente con la Iglesia Casa sobre la Roca. Hermoso mi trabajo. Estoy allí con el MAS, que es la fundación de la iglesia. También soy líder de grupo pequeño en Mujer Integral de la Iglesia Casa sobre la Roca. Y bueno, en este momento también trabajando hay varias cositas y lo más importante y mi tarea fundamental es ser mamá y esposa. Apasionada por las cosas del Señor, enamorada de Él y con muchas ganas de enamorarme todos los días más. Ay, qué emoción, Dianita. Súper. Eres Qué realmente un ejemplo. Eres un ejemplo, Total. Dianita, y por eso, o sea, dijimos como con Mapis, como en unanimidad, creo que se dice. Dijimos como tenemos que invitar a Dianita, es un ejemplo para nosotras. Nosotras tenemos la posibilidad de servir con Dianita, para los que no saben. Y realmente es esa mujer que uno dice como, wow, yo quiero ser así algún día. Entonces Sí. dijimos como tenemos que invitarla a algún podcast, a cualquier cosa, y pues nada, Dios nos tiene acá. hermosas, hermosas. Y a mí eso me identifica muchísimo con ustedes porque cuando yo tenía su edad estaba dando mis primeros pasitos en mi relación con el Señor y también veía personas que yo decía, yo quiero aprender, yo quiero llegar a ser esa. Y con toda seguridad que ustedes tienen mucha más cancha que la que tenía yo a su edad y el Señor las tiene para grandes cosas. Y este proyecto que están emprendiendo, de verdad que lo bendigo en el nombre de Jesús y les deseo lo mejor porque están trabajando para la obra de nuestro papá. Ay, amén. Ay, súper, de verdad. Lo que, lo que decía Nikki es muy chévere porque es saber que podemos aprender muchísimo de ti y de todas las mujeres con las que, o sea, de las que conocemos que son súper sabias y que son súper devotas a Dios y es reconocer, porque cuando con Nikki estamos planeando dijimos cómo tenemos que tener invitadas y especialmente Dianita porque dijimos eres una mujer de la que podemos aprender un montón, porque como dice la palabra, por sus frutos los conocerán y pues hemos visto todo lo que Dios hace a través tuyo y eso de verdad nos inspira un montón. Y por eso te queríamos tener como invitada, Bueno, gloria que a no va Dios. a ser la última vez. Bueno, Primero hay muchas más. ya me están preparando. Literal, o sea, prepárate, se vienen cosas candentes. Ven, hermosas, qué lindo, muchas gracias, de verdad que sí me siento muy honrada y toda la gloria es para Dios. Ha sido un proceso de más de 20 años que el Señor ha tenido conmigo y que sigue teniendo conmigo, porque hay mucho más por aprender, pero cuando eres mamá y más de dos princesas, donde tienes la responsabilidad de dejarles un legado, es cuando más te enamoras del Señor, cuando más quieres estar pegadita de Él, cuando más quieres tener un oído sensible a la voz de Él para ser guiada y que ese camino que decidimos tomar de verdad sea ese ejemplo, ¿no? Ese ejemplo para nuestras futuras generaciones y en este caso pues para mis hijas y para todas las mujeres que Dios nos pone ahí a liderar y a guiarlas en este camino tan hermoso. Total, Dianita, Súper. totalmente de acuerdo y gracias en serio, gracias por sacar tu tiempo. Queríamos pues hacer aquí, hablar de que nos sacaste el tiempo y es realmente súper digo, gracias. No, con todo el amor, con todo el amor. Y me encanta, ya estoy feliz. Síganme invitando mucho porque creo que lo voy a disfrutar un montón. Amén. Sí, de eso se trata. Ujú, De tener total. una charla aquí entre amigas. Y pues el tema, o sea, la pregunta de hoy está fuerte. Porque cuando Dios nos dio como esta pregunta con Nick, nosotras quedamos como, es una muy buena pregunta. Me imagino que la respuesta es muchísimo mejor. Vamos a responder las tres. Vamos a responder las tres. Exactamente, total. Y pues digamos, Entonces, dale, amiga, dale, dale. amiga. Dale tú. Primero, no mentiras. Pero la pregunta de hoy es, bueno, estuvimos hablando hace 8 días acerca del perdón y de las implicaciones de no perdonar. Entendimos que era como un mandato que Dios nos daba y pues que si no perdonábamos traía como raíz de amargura y demás. Y el reto que, te cuento, Dianita, el reto que les habíamos dejado a las personas que nos vieron hace 8 días
era preguntarle a Dios intensamente, o sea, con clamor, así, clamarle a Dios que nos diera, o sea, que nos diera como convicción en nuestro corazón de si teníamos o no que perdonar a alguien. Y hoy la pregunta es, ok, yo ya perdoné, ya hice mi parte. ¿Qué pasa si la persona que yo ya perdoné insiste en la ofensa? O sea, ¿qué hago yo? Porque igual, digamos como eso, crea también dolor y demás. Entonces, ¿cómo manejar esa situación? Porque es complejo, o sea, uno no sabe qué hacer, es como, bueno, me alejo, o le digo como, yo ya te perdoné, cálmate, o no sé, ¿qué podemos hacer? No sé. ¿Qué dicen Ujú. ustedes? Cuéntenme. Bueno, creo que es una pregunta que sí nos pone a analizar bastante, pero, pero las llevo a ustedes y llevo a todas las personas primero a pensar cómo está nuestra relación vertical, ¿verdad? Porque si nuestra relación vertical con el Padre está arraigada, está alimentada por ese amor que Él nos da, por esa gracia que Él nos da cada día, eh, porque sencillamente le nace regalarnos su gracia y estamos conectadas con el Señor en nuestra relación y decidimos perdonar a alguien porque realmente el perdón es una decisión, pero tú no perdonas en tus propias fuerzas. O sea, tú perdonas porque el Señor te ha dado su gracia para perdonar a los demás. Y como decía Nikki en el programa anterior, es un mandato. O sea, yo decido perdonar porque decido obedecerle al Señor, porque decido obedecerle a Dios y porque soy consciente que al no perdonar es como si yo tuviera una cárcel en mi corazón, o sea, como si yo tuviera muchas cosas ahí cautivas, muchas raíces muy fuertes que me pueden producir fruto como la amargura, ¿sí? Entonces yo decido perdonar a alguien y hago mi parte, ¿m? Con la fortaleza que el Señor me da, porque no es que tú decidas perdonar y yo lo perdono y lo logré, lo perdoné, no. Tú perdonas porque el Señor te ha regalado esa gracia para perdonar al que te ha ofendido. ¿M? Pero ¿qué pasa cuando esa persona otra vez retoma, ¿sí? Y otra vez vuelve a ofenderte. Y es ahí donde recordamos en la palabra que dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor dice, hasta 70 veces 7. ¿M? Entonces, wow, cuando uno recuerda eso, uno dice, no se trata solamente de perdonar una vez y ya, y si la vuelves a hacer, la embarraste. No, porque entonces, ¿cómo está tu relación con el Señor? Dios no te dice, te perdono esta vez, pero si vuelves a embarrarla, nada que Ya hacer. paila. No, el Señor no nos dice eso. El Señor nos perdona una y otra vez. Y si yo comparo esa relación, ¿sí? Que yo tengo con Dios y que yo como mamá, ¿sí? Padres que somos aquí en la tierra, nuestros hijos la embarran y yo le digo tal cosa, ¿sí? A una de mis hijas y ella lo primero que dice es perdón, ¿sí? Y uno en el corazón solamente siente ese amor de decir, ok, te perdono. Y al otro día vuelves a encontrar el mismo reguero, ¿sí? O vuelves a encontrar el mismo error que viste el día anterior y vuelves otra vez y lo perdonas. Si yo lo hago que soy mamá, que soy imperfecta, el Señor aún más lo hace conmigo, que es mi papá celestial y mi papá perfecto. Entonces, asimismo yo debo tomar la decisión de perdonar a esta persona, de arrancar toda raíz de amargura, ¿sí? Y si esa persona otra vez vuelve a persistir en esa ofensa, pues se supone que ya no tiene raíces de amargura. Por lo tanto, se te va a facilitar más perdonar nuevamente a esa persona. Total, total. Y Sí. precisamente ese es el versículo que nombraste, San Mateo 18, 21, 22. Sí. Se lo dejamos ahí. Eh, porque es súper clave, o sea, Dios nos dice como, y además que Dios es increíble, porque no es que uno la embarre hoy sobre una cosa y mañana sobre otra, ¿no? No cae con la misma piedra, amigos. Sí, pasa. Ayúdenos. Y Dios Sí. nos perdona una y otra vez, entonces me encanta porque el reflejo de la relación que uno tiene con Dios, uno la tiene que tener con alguien, con las personas horizontales, o sea, con tus hermanos, con las personas que están más próximas, con tu prójimo. Entonces me encanta, creo que ya concluimos, hasta luego muchachos, muchas gracias.
Pero ahí hay un tema porque, o sea, poniéndome en el zapato de las personas que pueden, en los zapatos, de las personas que tienen como esta duda y esta pregunta, porque sí, o sea, sí es súper importante y es súper claro que yo tengo que tener mi relación vertical. ¿Cuál es vertical? ¿Cuál es horizontal? Vertical. Bien con Dios. Así, claro. Geometría básica. Entonces, ¿qué? Me perdí yo, me pongo a hacer chistes y me pierdo. Eh, sí, ya. Uno tiene que tener clara cuál es su relación con Dios y entender que Él nos perdona, pero era algo también que yo sentía y pensaba cuando Dianita nos estaba hablando y es, Dios es perfecto. Entonces Él tiene esa capacidad de perdonarnos así de manera inmediata, pero nosotros que somos imperfectos, entonces yo me pongo en la posición de la persona que pregunta, ok, sí, yo entiendo que Dios me perdona muchas veces, pero como yo, o sea, cómo desarrollo esa capacidad para que la persona es todos los días, o sea, como por ejemplo, el ejemplo que decía Anita de la ropa, pero tú eres mamá, ¿sí? Entonces está ese amor, o sea, ese amor de mamá intercede ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando es una persona que, o sea, que no es tan cercana a mí, pero igual me está lastimando constantemente? Llámese un compañero, un amigo, o sea, sí que no hay como esa relación de sangre que te hace decir como, no, pues es que, o sea, yo lo perdono pues porque lo amo, porque es, pues en tu caso son mis hijas, o en el caso de uno, pues es mi mamá. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay ese lazo tan fuerte, pero igual esa persona es constante en mi vida y constantemente me lastima? Sí, mira, yo quiero invitarlas a leer en Hebreos 12, versículo 15. Dice así, este versículo es uno de mis favoritos, ¿sabían? Dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Entonces, vuelvo al tema de la gracia, ¿sí? Tú no perdonas porque tengas amor por esa persona, o porque tengas empatía con esa persona, o porque tengas una relación de amistad de muchos años, o porque definitivamente estás enamorada y decides perdonar porque el amor todo lo perdona, ¿sí? Que es así, además. Cuando tú decides perdonar esa ofensa, porque es una ofensa fuerte la que has tenido, por la cual tienes que llevarla a la cruz y decirle, Señor, yo no puedo perdonarlo, ¿sí? Pero en tus fuerzas sí es posible. Además que hay algo que nosotras, las personas que amamos a Dios y que lo tenemos en nuestro corazón y que decidimos entregarle el timón de nuestra vida, y es que nosotros nos sometemos y nos sujetamos en obediencia a Él. Y Él dice que nosotros no podemos llegar a su presencia a orar si estamos enojados con nuestro hermano. En Marcos 11:25 lo dice. ¿Mm? Dice, si estás enojado con alguien, tienes que ir a reconciliarte con esa persona antes de buscarme en oración. Entonces, si yo quiero mantener mi relación vertical, ¿sí? Mi relación con Dios, que esté sana, que esté alimentada, que esté fortalecida. ¿Mm? De igual manera, tengo que buscar tener mi relación horizontal en mis relaciones con los demás fortalecida y amar a los demás con el amor de Dios. Es que no lo haces con tu amor, lo haces es con el amor de Dios y el amor de Dios es perfecto. Cuando yo llegué a los 17 años a la iglesia cristiana, llegué porque tenía muchas raíces de amargura en mi infancia. Mi padre se fue cuando yo estaba muy pequeña, tenía solamente casi 4 años, iba a cumplir 4 años y mi madre falleció. Y esa ausencia de mi madre, yo era consciente que el Señor lo había decidido así y la tenía en su presencia, pero la ausencia de mi papá no, porque era una decisión de él, no era una decisión de Dios, era una decisión de él de irse y abandonarme. Y eso fue algo con lo que tuve que luchar hasta hace un año o un poco más de un año, que por la gracia de Dios decido perdonar a mi papá. ¿Mm? Y no fue fácil, les estoy hablando que tuve más de 20 años en el cristianismo, aún teniendo muchas raíces de amargura por mi papá, por la ausencia de mi papá.
Pero cuando yo decido definitivamente arrancar hasta la última raíz que tenía allí, ¿m? Es cuando yo puedo tener una buena relación con él. Y yo les digo ahorita, ¿él es un buen papá? No, él siguió siendo un papá ausente, ¿sí? El hecho que nos hayamos reconciliado para él no fue ni bueno ni malo, para él fue lo mismo, para él es indiferente. ¿M? Entonces, ¿ahí persiste la ofensa? Les pregunto a ustedes. Claro que sí, Sí, porque la ausencia sigue estando, ¿sí? Pero resulta que estamos en un mundo imperfecto, donde habitamos seres humanos imperfectos y donde tenemos que aprender a vivir con personas con defectos. Entonces todos se van a equivocar. Entonces debes perdonar. El Señor no dice perdona solamente a los de tu parentela o perdona solamente a los que hacen parte de la iglesia o perdona solamente a aquellos, no, dice perdona a los demás y ama a los demás con ese amor que yo te doy a ti para que ames a los otros. súper, súper. Y creo que ese era el punto al que quería llegar con esto, o sea, con la situación que planteé, porque muchas personas, muchas veces nos encontramos con ese tipo de respuestas o de cuestionamientos de, pero es que me hace daño y es que yo no siento perdonar. Entonces quería precisamente llegar a ese punto y era lo que tú decías, Janita, pero es que no se trata de si yo siento o no siento. Es que uno, lo que hablábamos la vez pasada, es un mandato y dos, es cuestión de obediencia. Y me encanta que enfatices muchísimo en la gracia, porque es que nosotras no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Uno puede decir, no, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono, yo lo perdono. Lo ve pasar uno y después, y eso se aviva y entonces otra vez y todo, no, no perdono realmente, porque lo estoy haciendo en mis fuerzas, estoy intentando hacerlo con mis fuerzas y a mi manera perdonar. Pero entonces es cuando yo decido decir como Dios, o sea, yo sola no puedo, o sea, no puedo soltar esto, necesito que me ayudes, necesito que me des de tu gracia para darla a los demás. Es en ese momento cuando yo entiendo y puedo tener esa libertad de decir, yo tomo la decisión de perdonar. Total, también me hiciste acordar ahorita cuando hablabas ya pues de amar al prójimo con el amor de Dios, me hiciste recordar a cuando Jesús los cuestiona, dice como pues los fariseos aman al que está al lado, pues al que quieren amar, pero ¿qué están haciendo ustedes de diferente? Y creo que también eso aplica para el perdón, o sea, uno puede perdonar a, no sé, a mi mamá, a mi hermano, sí, a mi mejor amiga, pero ¿qué estoy haciendo yo diferente en no perdonar a las personas que están un poquito como más retiradas de mi círculo más cercano? ¿Sí? Entonces, me encanta cuando enfatizabas en eso porque me trajiste de ese versículo y es muy cierto, o sea, Dios nos manda a hacer lo diferente, no lo fácil. Porque sí, o sea, perdonar a las personas que están, o sea, que no son tan cercanas, que no tienen como una compatibilidad o una relación tan cercana con uno, es difícil. Es difícil perdonar a esas personas que están alejadas. Pero Dios nos manda a hacerlo difícil porque si hiciéramos lo fácil, pues no estaremos haciendo nada diferente con las otras personas. Pero ahí también es cuando el Señor nos dice que debemos ser bondadosas. ¿M? Y es que yo no perdono porque se lo merezca o no, o yo no perdono porque la ofensa fue menos que la del otro, o la del otro fue más alta que esta, ¿sí? Yo simplemente perdono porque cuando yo ya tengo mi vaso, mi copa llena, ¿m? Y nuestra copa debe estar llena todo el tiempo, es por el amor de Dios, ¿sí? Él dice que Él es una fuente inagotable de amor. Entonces, cuando decidimos tener nuestra copa llena, ¿nos afecta lo que el otro hace? Claro, no somos de piedra, ¿sí? No somos de palo. Claro que nos afecta, pero tenemos que aprender una cosa. Tenemos que aprender a que la ofensa del otro en ciertas ocasiones nos tiene que resbalar, ¿sí? Porque el ofensor a veces nos ataca, es decir, la ofensa llega a nosotros, muchas veces de las personas que más amamos o de las que más cerquita tenemos, ¿sí? Con un propósito. Y también hay que ver que hay ofensas que no son tan relevantes como otras, ¿sí? Hay ofensas que no son realmente tan importantes. Y de pronto somos nosotros mismos los que le queremos dar esa importancia a esa pequeña ofensa. No es que me hirió, no es que me ofendió, es que yo no esperaba eso de él, no es que tú no puedes esperar nada de nadie. Vuelvo y te digo, es decir, todos estamos en un mundo imperfecto donde cometemos errores, ¿sí? Tú solamente debes esperar del perfecto que es Jesús.
Ujú. Y tú decides perdonar, ¿sí? Y cuando tú decides perdonar y tener un corazón perdonador y ser bondadosa con la otra persona, y a veces como que te resbala también lo que te dice, te das cuenta de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y no sé si les pasa, pero uno también se vuelve alérgico, alérgico no, sino que uno le duele la persona que habla con su corazón roto y con su corazón herido. Cuando dicen, no, es que yo no puedo perdonar lo que aquel me hizo, yo no puedo perdonar lo que aquella me hizo, uno le provoca como entrar ahí y decirle, venga, venga, yo le digo, porque en realidad se está haciendo mucho daño, o sea, uno quisiera como decirle, venga, venga, no, no quiero que pise esas minas que yo pisé, porque son muy dolorosas, ¿m? Pero definitivamente el único que convence es el Espíritu Santo. Pero cuando compartimos del amor del Señor, tenemos que compartir del perdón todo el tiempo. Y ese ejercicio del perdón es un ejercicio cotidiano. Tú perdonas todo el tiempo, todo el tiempo. Y en la medida que vas ejercitando, ¿sí? Ese músculo, pues te vas volviendo más fuerte en el sentido de que para ti perdonar, ¿m? Ya se te vuelve algo tan hermoso, algo que te nace de tu corazón, porque es por la gracia que el Señor te ha dado, y vuelvo y lo repito. ¿M? Y Súper. veía la definición de una palabra que es muy, muy fuerte y es la templanza, ¿cierto? Y uno dice, pues en mi tierra yo soy paisa y cuando hablan es que esa mujer es muy templada, ¿sí? Es como si fuera una mujer muy brava. Y no, resulta que la templanza tiene tres significados diferentes. Habla de tolerancia, habla de abnegación y habla de paciencia cuando eres provocado por otros. Wow. Y cuando, Wow. cuando tú sientes que la persona te está ofendiendo, en realidad lo que está haciendo es provocándote, ¿sí? Y es tu decisión dejarte provocar por esa persona o simplemente pasar por alto esa ofensa que quizás no es relevante. Wow. Wow. No, hacer templadas de ahora en adelante. Sí, todos vamos. Templadas. Templadas. Wow, pero sí, súper cierto, ahorita. Acá derrochando sabiduría la mujer. Sí. Sí. Y digamos que yo quería preguntar, o pues no sé qué ustedes piensen, o qué tips de pronto podemos dar, porque también, digamos, como el perdonar no significa, o pues siento yo, que ustedes me corregirán o me dirán qué piensan, que no es quedarse ahí como si te están haciendo daño una y otra vez, quedarte en el mismo lugar, ¿sí me va a entender? O sea, yo siento que una de las cosas es también como tomar distancia, si lo tengo que alejar de mis redes sociales, pues lo bloqueo y lo demás. No sé, digamos, eso pienso yo. ¿Ustedes qué opinan acerca? O sea, ¿qué podemos hacer, digamos, si vemos que la ofensa, o sea, no es solamente una, dos, sino 43.843 veces? Sí, y uno dice como, Dios, yo creo que ya superé el 70 veces, Ya no, ya no. no, por favor. Entonces, como que, ¿qué cosas podemos hacer nosotros? Porque tampoco es como, ay, sí, lo perdoné y me quedo en el mismo lugar, sino que podemos hacer nosotros en esos casos donde la ofensa es una y otra vez. Bueno, tú decías ahorita algo y era tomar distancia, ¿cierto? Y alguna vez escuché de una gran amiga que amo con mi corazón y ella me decía, no, no nos podemos convertir en carro de basura de nadie. ¿Mm? Pero ¿de qué manera tomas distancia con esa persona? O sea, si la persona te está ofendiendo y es perseverante su ofensa contra nosotros, yo tengo que tomar distancia, pero sin irme herida con esa persona. Es decir, yo tengo que tomar distancia en paz, tomar distancia porque sencillamente se está convirtiendo en una piedra de tropiezo para mi paciencia, por ejemplo. Que realmente pues me hace hablar más de la cuenta o a veces me da tanta ira santa, como decimos nosotros, o sea, me puede llevar hasta el borde de que yo de pronto pueda desenfrenarme y no se trata de eso, ¿cierto? Entonces sí es orar primero, porque también tienes que tener en cuenta algo y es que tu lucha no es contra las personas. ¿Mm? Que hay Súper momentos clave. en los que el enemigo también trata de atacarnos por ese lado de las emociones y de nuestras relaciones interpersonales. Entonces tenemos que identificar claramente que muchas veces no es la persona, ¿sí? Que muchas veces es usada, ¿sí? Por aquel que nos quiere robar
la paz y la tranquilidad y la alegría que Dios quiere que estemos reflejando todo el tiempo. Pero hay personas con las que definitivamente sí tenemos que tomar distancia, sí, porque son personas a las cuales hemos dado, a las cuales les hemos entregado el amor, sí, a las cuales hemos perdonado, hemos intentado tener una buena relación, pero sencillamente la persona no está preparada. ¿Mm? Y a veces necesitamos hacernos a un lado para que sea Dios el que trate con ellos. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Hay momentos en los que sí debemos tomar distancia, pero vuelvo y te digo, ¿de qué manera estás tomando distancia? O sea, no, yo mejor no le vuelvo a hablar. ¿Pero por qué? Si Dios te dice que no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo llegará la recompensa. Entonces, cada vez que tengas la oportunidad de servirle a esa persona, debes servirle. Cada vez que tengas la oportunidad de saludarlo con amor y con agrado, debes hacerlo. ¿Mm? Tomar distancia, Wow, sí. súper clave. Es Wow, me Súper clave encanta. porque también es entender de que no nos podemos volver, entonces a mí me ofenden y entonces yo escapo a todo el mundo. Ujú. Porque entonces me vuelvo una persona que no voy a tener, así como un caballito, entonces no, o sea, voy a mirar solo al frente y no voy a tener contacto con nadie porque todo, pobrecita yo, que todos me ofenden y todos me lastiman. Entonces creo que es súper clave lo que decía Dianita de tener ese discernimiento y sabiduría y pedirle a Dios que nos examine y que nos muestre el estado de nuestro corazón, porque Él es el único que sabe qué, o sea, qué es lo que hay en nuestro corazón y cuál es la raíz, cuál es la razón por la que yo quiero alejarme de esa persona. Ujú. Si es porque realmente ya tengo mi corazón sano, pero igual tengo que tomar medidas, o porque quiero escapar y prefiero adormecer el dolor al no ver a la persona y no estoy perdonando, sino solo estoy escapando del dolor, pero así es. igual eso queda ahí y entonces en algún momento algo va a detonar otra vez esa ofensa y esa herida y va a explotar y va a salir. Y pues, Entonces, súper clave lo que decías, Janita, de entender cómo está el estado de mi corazón y cuál es la motivación para alejarme de esa persona o de esa situación que me está haciendo daño. Sí, es ahí donde entra a jugar la madurez, tu madurez. Ujú, exactamente. total. Porque hay momentos en los que también tienes que confrontar, ¿no? Al ofensor. Porque muchas veces pueden ser situaciones que tú digas, no, realmente es que de pronto tengo una raíz de amargura. Entonces cualquier cosa que me digan, pues me va a ofender. ¿Cuál es el problema? ¿Es del ofensor o el problema es tuyo? ¿Cierto? Como hay ofensas que sí uno se da cuenta que evidentemente sí, tiene algo contra mí. Entonces, si yo necesito pedirle perdón, yo debo hacerlo y por eso es importante confrontarlo. Por eso es importante ir con la persona, como dice el Señor. Es que Dios es muy sabio, o sea, Dios el Señor, o sea, Dios nos dice todo en su palabra, nos dice todo lo que tenemos que hacer, están los mejores consejos, está nuestra guía, Él es todo. Él es, y Él dice que cuando tengamos algo contra alguien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Ir y hablar con esa persona, Ujú. poner en orden las cosas con esa persona. Entonces, al confrontar a la persona, yo identificar claramente si el problema es de él o el problema es mío, o quizás la persona, yo algún día recibió una ofensa mía y yo sí ni siquiera me di cuenta, porque puede pasar. Entonces, Ujú. la persona también necesita que yo le pida perdón, porque sin darme cuenta lo ofendí. Entonces, tenemos que identificar todos esos aspectos, es importante antes de tomar la decisión de apartarnos, de alejarnos o tomar distancia, es importante como indagar, todas como el check. ¿Es esto? No, Ujú. efectivamente sí. Wow, me encanta porque lo que dices, Janita, Dios es súper sabio y nos da todo lo que necesitamos para vivir. Él nos da todos los consejos, Ujú. es más Todo. sabio. Pero me encanta porque tú lo traías a colación y creo que uno no, o sea, uno no se da cuenta, uno es como lo que decía Mapis, uno, ay, no me ofendió, me voy. Pero realmente uno se queda ahí, o sea, como que ni sana, ni nada pasa, entonces simplemente ignora y esa tampoco es la solución. Entonces me gustaba mucho cuando decías que si tú sabes que, o sea, Dios es muy sabio y dice como, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, no está diciendo como tú tienes algo contra tu hermano, no, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve y le dices que, o sea, háblenlo y arréglenlo antes de venir a presentarme una ofrenda. Sí, entonces me gustaba mucho porque también me traía esa la memoria, ese versículo y fue como, wow, qué sabiduría, me encanta, sí, es súper cierto. No, me encanta. Y No sé si de obviamente eso pronto. nos, perdón, que obviamente eso nos saca de nuestra zona de confort. Y también es entender que
que Dios está formando nuestro carácter, y eso era algo que también decías, Dianita, de si Dios permite ciertas cosas es porque también quiere sacar a la luz que hay cosas que no están bien en nuestro corazón. Entonces son como esos ciertos detonantes que Dios utiliza para que te des cuenta de, y realmente no había sanado esto, o realmente no había perdonado como creí que había perdonado. Entonces es también aceptar y entender que me va a costar. O sea, que no es un tema de ya, o sea, desperté y quiero perdonar a todo el mundo. No. Sí, o sea, mágicamente tengo esa sensación de quiero perdonar. No va a pasar. O Porque yo no Dios ofendo a quiere que nadie, que vayamos. también puede pasar. Exacto, exacto. Entonces, Dios también quiere que nosotros vayamos a otro nivel y que desarrollemos esa madurez, porque la única manera en la que desarrollamos esa madurez y esa capacidad de perdonar es poniendo la prueba. Ujú. Así Total. es. Y eliminar el orgullo que de pronto nos puede llevar a equivocarnos y como a pensar, no, yo soy solamente amor, solamente soy paz, gozo, no, tú también te equivocas, ¿sí? Ujú, Y con una sola mirada puedes lastimar a alguien, ¿m? Sí. Que ujú, quizás está total. pasando por un buen momento y lo que esperaba de ti era una sonrisa, por ejemplo, pero tú no te diste cuenta y sin querer, con una mirada solamente afectaste su corazón. Ujú. ¿M? Entonces no puedes pretender que la gente sea como tú, que tenga el nivel de madurez que tú tienes, ¿sí? Y tampoco irte al extremo de pensar con tu nivel de orgullo muy alto que eres tan maduro que no te puedes equivocar, porque sí Total. puede pasar. Entonces, en la medida que estemos conectadas con Dios, en la medida que estemos alimentándonos con la palabra, en la medida que estemos estudiando en la palabra, en la medida que estemos leyendo, que estemos recibiendo su instrucción, que estemos compartiendo con personas que tengan nuestro mismo sentir, como lo que estamos haciendo nosotras tres en este momento y todas las personas que están conectadas. Eh, en esa misma medida vamos a estar preparados para afrontar esas circunstancias difíciles, porque son situaciones difíciles. ¿Mm? Ujú, Nadie puede decir, a mí me afecta cuando tengo inconvenientes con otras personas, porque mis relaciones interpersonales son importantes. Y Total. el Señor me mandó a amar a los demás, entonces uno inmediatamente ujú, se examina y dice, bueno, Señor, ¿Mm? Muéstrame en qué estoy fallando, qué está pasando, por qué me está pasando esto, ¿sí? Y el Señor empieza a sacar a la luz y a mostrar, porque el Total. Señor es nuestro cómplice, Él es nuestro aliado ujú, perfecto. Y ujú. cuando vamos con esa humildad, le decimos, Señor, si me equivoqué, muéstrame. Si le hice daño a esa persona, muéstrame. Porque no me interesa estar en enemistad con ellos, porque los amo como tú me has enseñado a amarlos. ¿Mm? Y el Señor lo hace de una forma que uno de verdad se queda sorprendido el Señor como obra. ¿Cómo te das? Lo que tú decías, Nikki, para los que amamos a Dios todas las cosas no son para bien. Y a veces esas situaciones es porque el Total. Señor nos está puliendo, nos está moldeando. Dice que el hierro se afila con el hierro y el hombre Ujú, con el hombre. Entonces el Señor también nos está preparando para pasarnos a otro nivel. Total. Y ustedes, lo súper. que decían ambas, me acordaba una frase de un libro que precisamente ahorita estamos leyendo y que sé que la han leído, que decía que a Dios le importa más cómo está nuestro corazón que en la situación en la que nos vemos rodeadas. Y Dios permite precisamente a veces como ese tipo de situaciones, como tan amargas, como tan feas, precisamente para limpiar nuestro corazón, para ver y escarbar. A Dios le importa escarbar. Y alguna vez escuchaba, creo que al pastor Mario, que decía como cuando Dios abre algo, una llaga o algo, no es para que te duele, no es para decirte como meterte la llaga el dedo en la llaga y con, no, Ujú, sino que lo que está haciendo es limpiando, es volviendo a sacar y, o sea, dejando ese lugar limpio para que realmente pueda entrar. Y de pronto, si permite, digamos, como situaciones en las que te ofenden o demás, Dios no lo hace de malo, o sea, Dios no lo hace de, ay, para que te duela, no, sino para como limpiar y ver como, ven, hay algo que no has perdonado y de pronto esta pequeña ofensa que te van a hacer te va a dar cuenta, o sea, te va a dar como banderas rojas de que algo tienes que revisar. Entonces, Dios es súper intencional en nuestras vidas y nos ama un total. montón. Y a él le importa un montón que digamos, podamos tratar este tipo de situaciones y de preguntas para poder entender muchas cosas en nuestras vidas. Sí,
Estoy de Sí, acuerdo. total. Y en la De medida acuerdo. que obedecemos, ustedes saben que la obediencia es un protector, ¿sí? Es como cuando nos protegemos la piel del sol. Cuando obedecemos al Señor nos estamos protegiendo todo el tiempo, porque pues estamos en el mundo y en el mundo vamos a enfrentar situaciones complicadas y difíciles. Ujú. Yo les quiero compartir una parte de mi devocional de hoy, está en el Salmo 34, ¿m? Y me impactaba muchísimo. Espero que todos ustedes y los que estén ahí conectados con nosotros hoy lo lean de verdad en un tiempo así apartados y lo analicen, porque en este Salmo 34 el Señor nos dice 5 veces. O sea, que el Señor te hable en un devocional, ok, lo entendiste, pero que te diga 5 veces la misma palabra, yo le decía, ok, ya entendí, o sea, de verdad, no me quedó ninguna duda de que lo vas a hacer. Y Él dice 5 veces que nos va a librar, ¿sí? Que vamos a salir librados, ¿sí? Porque todo el tiempo tenemos Sí. eh, enemigos, tenemos las personas que van a estar ahí pendientes a ver en qué momento nos ven caer, aquellos que nos juzgan quizás porque cuando hablamos del tema del perdonar, no, yo no soy tan bobo, yo no perdono tantas veces, no, es que no se trata de ser bobo, no, al contrario, se trata de regalarte esa libertad de perdonar y de obedecerle al Señor, y Él es el que te va a recompensar por lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, los invito a analizar el Salmo 34 y además te da una promesa de alegría. Entonces, él dice que a pesar de la situación, sí, que podamos estar pasando, él nos va a librar, pero aparte de que nos va a librar, nos va a dar un sentimiento de alegría y una alegría que va a permanecer por mucho tiempo. Entonces, wow, Uf, enamorado, estoy enamorada. qué lindo. Qué Qué lindo chévere. porque está a entender que después de todo ese proceso y de por donde Dios te lleva en esa prueba y la madurez y el perdón, que no es un proceso fácil, no es una decisión fácil, pero es lo que decías tú y es que yo tengo una esperanza. Yo sé que Dios, uno, lo que tú decías, me va a librar, me va a recompensar por lo que estoy haciendo, porque la obediencia trae consecuencias, así como la desobediencia, y es entender y tener esa alegría y ese gozo y esa paz que sobrepasan todo entendimiento en mi corazón, de decir, no hay heridas y no hay amargura en mi corazón, porque de esa manera es la que yo voy a poder dar la gracia que me da Dios cuando yo tengo ese corazón sano y esa alegría y ese gozo. Entonces, no, súper bonito, súper, súper bonito. La ley de la siembra y la cosecha, porque Ujú. también nos afecta mucho cuando hemos dado tanto a alguien. ¿Mm? Y cuando vivimos este rol de mamás, este rol de papás, de esposas, las que son casadas y están conectadas, ustedes todavía no lo son, son unas princesas todavía, que el Señor está ahí. Pero les tiene preparado a alguien, él ya me dijo, Amén. Amén. Reclámelo, reclámelo. Recíbalo, ya recíbalo. van a recibir ese príncipe. Eh, pero cuando experimentamos esa entrega, ¿sí? Que damos por los demás y sufrimos decepciones, porque nos pasa. No sé si ustedes alguna vez han sido decepcionadas, no sé. Pero nos pasa que somos decepcionados y uno dice, pero todo lo que yo le di, todo lo que yo le entregué, prácticamente, no sé si han escuchado esto de las mamás, pero me quitaba el bocado de la boca. O sea, muchos Sí. dichos que hay, ¿cierto? Y no necesariamente vas a recoger donde siembras, pero ¿qué vas a recoger? Vas a recoger el fruto de lo que estás sembrando. Y no tiene que ser en el mismo terreno. Yo se lo escuché una vez al pastor Mario, que no vas a recogerlo en el mismo terreno donde sembraste. ¿Mm? Es posible que lo recojas en otra parte, pero lo que siembras, lo recoges. Wow. Wow, qué fuerte esa conclusión. Todo, Sí, no queda todo. Oh, es cierto. real, Porque ¿ah? entonces uno también uno, ese daño y esa herida que le causan a uno, te puede producir amargura en el momento en que tú dices, yo con nadie vuelvo a ser así. A nadie vuelvo a invitar a mi casa, por ejemplo. Ujú. O a nadie vuelvo a hacerle el chance en mi carro de acercarlo a alguna parte porque una vez acerqué a alguien y me pasó esto y esto, esto. No, no, no necesariamente lo que te pasó con alguien te va a volver a pasar con
con la persona con la que estás en este momento teniendo la oportunidad de volver a hacer el bien. Y vuelvo y repito, el Señor que dice, no te canses de hacer el bien, no te canses, porque a su debido tiempo llegará la recompensa. ¿Y Wow, cuesta? Claro que cuesta, pero la recompensa viene de parte de Dios. wow, qué lindo. Creo que no O sea, hay yo nada creo que más ya que esa agregar. puede ser ya como, ya, bueno, ¿A ti porque ya, o también? sea, ya con eso o sea, eso llena tu corazón y te da esa esperanza precisamente, ¿no? Re lindo, o sea, estoy así, Así sacando como, corazoncitos. Sí, total. así me siento. Ay, Me sonrojé, me sonrojé. Mira, igual está el sombrero, no me entres. Pero sí, o sea, total, yo creo que podemos concluir con eso porque es ver que sí, uno va a pasar momentos difíciles y todo, y no es fácil, y este tema cuando no se los toca, como decía Dianita, es como, no, y como que es un tema incómodo, pero, pero me encanta porque uno, o sea, podemos concluir con que hay esperanza, con que Dios te va a recompensar, con que hay esa luz al final del túnel, si lo quieren ver así, pero, o sea, me encanta. Gracias, Dianita, gracias por tu sabiduría, gracias porque nos dejas, yo creo que también confrontadas acá con Mapis todas. Ujú. Vamos a no, orar. no. Ustedes saben que el Señor nos usa, es Él el que habla y cada vez que pasamos por situaciones y circunstancias difíciles, uno muchas veces como que se rebota y como que alega y dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Sí, primero no Ujú. tenemos que preguntar por qué, sino para qué. Y yo he entendido en mis pocos años, porque tampoco es que sean muchos, Joven y bella, joven y bella. No, joven, en joven y esos brillante. años que el Señor te permite pasar por algunas circunstancias porque te quiere preparar para que puedas animar a otros cuando estén pasando por un camino similar al que Esta tuviste prueba. que atravesar, ¿sí? Por un desierto por el que tuviste que atravesar. Y todo esto yo no se los digo porque, ay, no, pues me lo aprendí de memoria, no. Se los digo porque de verdad el Señor me ha permitido vivirlo y lo digo con conocimiento de causa. ¿No? En mi área profesional, ¿sí? Me he desempeñado mucho con el tema comercial. Entonces, cuando tú vendes un producto, tú convences a alguien, ¿sí? Pero lo primero que tienes que hacer es haber experimentado con ese producto, ¿no? Ya sea tangible o intangible, para que realmente ese convencimiento lo puedas transmitir a la otra persona. Cuando tú eres un hijo de Dios y experimentas con Él tantas y tantas, eh, vuelvo y repito, perdón, que vuelva a repetir la palabra, pero cuando experimentas con Él, esas experiencias inolvidables, esos momentos únicos, cuando tú ves la mano del Señor así, palpable, visible en tu vida, cuando tú ves los milagros sobrenaturales de Dios, cuando tú experimentas la intimidad con Él y una relación pura y cercana con Él, o sea, no te queda de otra, sino convencer a los demás de que definitivamente es nuestra mejor decisión, amar a Jesús y seguirlo, obedecer a Totalmente, Dios. total, total, Mediani, totalmente de acuerdo. Y creo que eso es una parte del propósito que tiene esto, es realmente compartir esas experiencias, eso, o sea, como decirle a la gente, por favor, hello, haznos Sí. caso, por favor, porque es lo máximo, y estamos súper agradecidas también porque Dios nos ha puesto personas como tú en el camino para que podamos compartir Ujú. estos espacios, aprender un montón y uno decir como, hey, voy por el camino correcto y tengo estas personas cerca, llenas de sabiduría, llenas de conocimiento y llenas de tanto de ti, Señor, que nos permiten hacer a veces nuestro camino hasta más fácil, porque sé que también muchos jóvenes nos están viendo, entonces amigos, Ujú. aprendan, por favor. Empezando que es bíblico, ¿no? Porque dice que las jóvenes aprendan de las mujeres que Dios ha puesto a su alrededor, que son De más las sabias. ancianas, Entonces es nuestra dígalo, tarea. dígalo. No, así no dice el versículo. De Anita lo digo. Yo no lo dije. Yo dije mujeres más sabias. En otras versiones, mujeres más sabias. Ok, mami, ok. Ay, niñas, ustedes son hermosas, de verdad que ustedes saben que las amo muchísimo, que me encanta compartir en nuestro ministerio de mujeres juntas. Ustedes dicen que tienen mucho que aprender de otras mujeres, pero también nosotros aprendemos de ustedes todos los días. O sea,
Es como esas ganas de volver el tiempo, decir, ay, qué bueno haber vivido mi relación con el Señor tan íntima como esta señorita a los 20, 21, 22, no sé. En este momento lo está viviendo porque son muchos los inconvenientes que uno se evita. Créanme que sí, es la mejor decisión, es la mejor decisión estar con el Señor, amarlo, seguirlo, apasionarnos, leer su palabra, escucharlo, obedecerlo. No es Total, fácil, pero es muy gratificante, es lo mejor. total, Súper, Dianita. súper, y creo que fue algo, o sea, que fue de verdad una charla o un panel o como quieran llamarlo. Súper edificante y de verdad esperamos que todo lo que dijimos y todo lo que Dianita nos compartió de verdad quede en sus corazones y que puedan ponerlo en práctica porque no se trata solo de escuchar y entonces decir como, "Ujú, sí, hay que perdonar", pero es también llevar la palabra a la práctica y nada, la verdad esperamos que les haya gustado un montón y que Dios los haya confrontado porque a veces necesitamos ser confrontados por Dios Total. y también que entiendan que tenemos una esperanza. Amén. Sí. Y pues, Amén. Dianita, gracias, gracias por estar acá. Gracias. O sea, no tenemos más que decirte, sino gracias, gracias por permitir que Dios te hable y que nos hable a través de ti. Y gracias por confrontarnos y pues prepárate para estar más invitada por aquí. Sí, ¿me trachas, Dianita? No, mentira. Yo feliz, Pero sí, espérenla a porque volverá. ustedes muchísimas gracias por la invitación. Es de los regalos más lindos que el Señor me ha dado en estos tiempos complicados que estamos viviendo. Y bueno, creo que también es una respuesta a nuestras oraciones cuando le pedimos a Él que nos permita compartir a otros. Y este es un excelente escenario para hacerlo. Las felicito, les deseo mil y mil bendiciones, que las personas que estén escuchando puedan compartirle a otros de todo lo que pueden aprender en tu canal y no persistan, persistan, nunca desistan, sigan haciendo las cosas como lo hacen, con pasión, con entrega y sobre todo con mucha determinación y enfocaditas, enfocaditas. Enfocaditas, Enfocaditas, enfocaditas. enfocaditas. Gracias, Bueno, Viviani. bueno, Muchas gracias y gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Por ahí vi a Juanpa, a Sandrita, a Tene, a mi mami. Adri. Gracias a todos y esperamos que lo hayan disfrutado igual que nosotros. Y pues cualquier pregunta, cualquier duda, comentarios. Vamos a seguir haciendo más videos como estos acerca del perdón. Entonces, lo que quieran saber, Las dudas aquí. que tengan. Exacto, y si Mapis y yo no podemos, pues hay personas como Dianita que son unas sabias, en serio. Gracias. un abrazo para todos, bendiciones. Bye, Listo. Nos chao. vemos dentro de 8 días. Bye.